Amigos de Como en Casa, y continuamos pues y nos encontramos en el consultorio jurídico y me encuentro con la grata compañía del doctor José Antonio Cárdenas, y que pues como lo sostuvimos al inicio, hoy día se celebra el Día Internacional contra la Corrupción, y a propósito del tema vamos a tener una simpática entrevista con el doctor José Antonio Cárdenas acerca de la corrupción. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Como en Casa. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación una vez más con ustedes. Y bueno, vamos a conversar sobre este tema tan importante y tan álgido para nuestro país, ¿no? Y que existe en todos los ámbitos, ¿verdad? Sino que siempre lo relacionamos también con la administración de justicia, el poder judicial. Doctor, dígame, para que el público televidente conozca, ¿qué es la corrupción? ¿Qué se entiende por corrupción? La definición de la corrupción es el acto por el cual se descompone, se desmembrana, digamos, en forma lata, ¿no? En forma simple. Pero si vamos ya a términos jurídicos, es lograr que los actos de funcionarios o de terceros hagan cosas distintas a lo que la ley norma, es decir, ir en contra de lo que la ley establece, lo que la ley presume muchas veces que tiene que hacerse porque así está determinado. Doctor, ¿por qué se da la corrupción? Porque es muy cierto que es corrupto tanto como el que propone como el que acepta, ¿verdad? ¿Por qué se da la corrupción, doctor? Bueno, hay muchas explicaciones al tema de por qué se da la corrupción. Pienso yo, es mi forma de ver las cosas, que arranca de un tema de principios, de educación. Ética. ¿No? Ética. Pero yo más que todo voy por la educación. La ética se logra ya en el transcurso de la vida profesional, digamos, o del cultivo de valores ya en la vida universitaria. Pero el tema de corrupción nace, creo yo, en nuestro país desde el momento en que los niños son formados en el colegio. Entonces, si es que desde ahí no tienen una base sólida sobre lo que son principios, sobre lo que es la moral, es muy difícil que luego lo vayan a acoplar a su vida o incorporar como un modus operandi en su vida profesional. Es un mal álgido en nuestro país y vemos que existe desde el más bajo nivel social hasta el más alto nivel social en cuanto a corrupción. No somos el único país, es un mal endémico en el mundo, pero nuestro país está más que enraizado, digamos. Doctor, dígame, si bien existe la corrupción en todos los ámbitos y el Estado crea mecanismos, ¿no?, para combatir la corrupción, por ejemplo, cambiando radicalmente los funcionarios públicos, en el caso de la administración pública, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para combatir este mal que avanza cada día más y que lo más perjudicados somos la población, ¿no? La ciudadanía, que en el caso del Poder Judicial espera justos y prontos resultados y al final termina siendo todo lo contrario? Es que hablamos del problema, entonces lo que tú dices es muy cierto. Se proponen comisiones, se proponen instituciones, pero ¿qué te va a dar resultados una nueva institución o proponer nuevas caras si están no cultivados, si no tienen una secuela, no tienen un performance hecho en valores? La cultura es básica, es fundamental la educación en niños para que los profesionales, esos mismos niños que fueron niños y ahora son profesionales, puedan dar frutos. Entonces no es cuestión de crear instituciones, no es cuestión de cambiar personas, es cuestión de educar desde un comienzo, desde etapas muy pequeñas, yo diría, me atrevería a decir 2, 3 años, para que luego esto funcione. No lo vamos a ver nosotros, tal vez ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, lo verán generaciones adelante, pero tenemos que comenzar, porque si no se va a repetir la misma historia. Si no empezamos ahora, ¿cuándo, doctor? ¿Cuándo? Claro, dígame, ¿y qué es lo que a su criterio, de acuerdo al profesionalismo que usted tiene, recomendaría para que por lo menos, si bien no de raíz arrancar este tema de la corrupción, pero sí por lo menos disminuir, ¿no? Disminuir el alto porcentaje que hay en nuestro país? Hay varios sistemas, inclusive la doctrina señala algunos, creaciones de escuelas filosóficas, escuelas de ética, etc. Pero pienso yo que para arrancar debemos tener un cambio total y absoluto en la educación. Número 1. Número 2, tener penas muy drásticas para quienes son corruptos o corrompen, porque viene a ser prácticamente lo mismo. Y esas penas pues tienen que acarrear un sinnúmero de efectos. Si bien es cierto, la pena sirve para resocializar, para este caso tan digamos, peligroso en nuestro país,
ya no tendría que ser solamente para resocializar, sino para amedrentar. Es decir, mira tú, si vas a cometer un acto de corrupción, mira las consecuencias jurídicas y patrimoniales que puede generar para ti, para tu familia, inclusive. Entonces ahí con ese amedrentamiento podría ser que mientras mejoramos en la educación y podemos llegar a tomar un índice alto de valores y de ética, podríamos contrarrestar ese vacío. Estaríamos hablando ya de los fines, en todo caso de la pena, por así decirlo, ¿verdad? Claro, o sea, el fin principal es la resocialización, definitivamente. Y la reinserción también de la sociedad. Pero mientras pasa eso, ¿y los demás qué? Van a seguir realizando actos de corrupción. Entonces, generar penas muy drásticas, me atrevería yo a decir, inclusive pena de muerte, porque no podemos avanzar en nuestro país. Pero eso no iría en contra ya de los derechos fundamentales de la persona. Y los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos a tener una vida digna, a tener un país en progreso, en paz, ¿dónde queda? La verdad es también un versus, ¿verdad? Claro. Y se trata de ponderar ambos derechos, ambos bienes jurídicos. Doctor, dígame, y no yéndonos tan lejos, pues, ¿no? Acá en Chiclayo vemos que últimamente con esta noticia del alcalde, de los limpios de la corrupción, doctor, en base a la experiencia jurídica que usted tiene legal, ¿qué es lo que se le espera a Chiclayo? ¿Qué es lo que se nos viene de aquí con este tema? Que, bueno, si bien tenemos un alcalde electo, pero la alcaldesa todavía está en el puesto, tenemos un alcalde anterior que nos marca, lamentablemente, con una trayectoria muy mala, y no solamente él, sino también es una serie de personas que vienen involucradas dentro del mismo costal, por así decirlo. Sí, yo quisiera dejar en claro, antes que todo, que el hecho que algunas personas estén involucradas no significa que sean necesariamente culpables. Mira, yo he sido procurador público de Chiclayo en la época del exalcalde Beto Torres, y yo en realidad te podría decir que irregularidades en mi campo, que fue la procuraduría, yo no llegué a ver. No tuve ningún tema de esos que se escuchaban, pero en otros temas, digamos en abastecimientos, en tesorería, como usted puede escuchar en cualquier lugar, pero no habían pruebas, ¿correcto? No habían pruebas, no se podía actuar, en fin. Lamentable la situación de Chiclayo, sí, yo pienso que se debió declarar un estado de emergencia de la ciudad de Chiclayo, ¿no? Lamentablemente no se dio, razones no voy a criticar porque no es mi función y mucho menos mi intención, pero creo yo que se debió declarar en emergencia de la ciudad de Chiclayo para tomar acciones inmediatas. Por ejemplo, pagarle a los barrenderos, trabajadores, que tantos meses están sin sueldo. Y lamentablemente la inoperancia de las y por eso no realizan la función que ellos deberían hacer, ¿no? Por ejemplo, el tema del mantenimiento de la ciudad, que se ha podido realizar una pandemia o lograr una pandemia, alguna epidemia con resultados pues catastróficos para Chiclayo. La basura estaba por todos lados, ha podido dar una epidemia de cólera, de peste bubónica, en fin, no sé, un sinnúmero de enfermedades, dada la inoperancia de las autoridades para declarar un estado de emergencia y tomar acciones inmediatas. Yo pregunto, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está el presidente de la República que no determina situaciones drásticas? ¿Dónde está el presidente regional? Es que a veces las autoridades que usted menciona crean ciertas cortinas de humo, ¿no? Y no se preocupan por el problema en sí, que es, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana, de la limpieza de la ciudad, que eso acarrea, como usted bien lo dijo, las enfermedades y un sinnúmero de perjuicios. Hay que tomar acción, porque si no tomas acción, simplemente eres parte del problema. Y no ayudas a resolverlo. Doctor, ese tema tiene para mucho más. Dígame, ¿alguna recomendación a los chiclayanos que le quiera dar respecto a ese tema? Y sobre todo propicio hoy día, el Día no internacional contra la corrupción. Más que todo, comentarles un poco que el tema de la corrupción tiene tres grandes grupos, ¿no? El peculado, la malversación de fondos y el cohecho. El peculado es cuando tú te apropias de algo del Estado, ¿no? Te apropias de algo del Estado. Y a veces uno dice, bueno, me llevé un par de hojitas de la oficina, siendo funcionario público, ojo, ¿ah? Me llevé un par de hojitas, me llevé un lapicero, ya estás cometiendo delito. Eso es muy sensible. Minucioso. Hay que ser muy minucioso cuando seas funcionario público. Todos los bienes del Estado, absolutamente todos los bienes, sea una hoja de papel o sea un lapicero,
tienen que ser cuidados porque si no... Y tienen función pública también, pues no, o sea, función para la ciudadanía, para la ayuda a Así ellos. es. Entonces muchas veces dicen, no, pero ¿quién se va a molestar porque agarra una hoja porque me digo en la lapicera? Así se empieza, así se empieza. Puede que se empiece así, o lo más terrible es que te genere un problema mayor por simplemente una hoja de papel. Imagínate lo significativo que es, lo delicado que es la función pública. El ser un servidor público implica casi ser una persona total, absolutamente responsable de cualquier cuestión que hagas o que permitas hacer, porque como te repito, tanto es corrupto como el que ofrece cobra, como el que acepta, ¿verdad? O el que permite que otros que se hace de la vista gorda, ¿no? Y también a tal extremo, doctor, valga la oportunidad de que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público han optado por las hojas de papel, vamos a ponerles el sello de agua, ¿no? Poder Judicial, entonces eso es una forma de evitar, de frenar ese claro, tipo mira, situaciones. Se llevaban las hojas, era una cosa que tú decías... Tanta hoja, ¿de dónde, señor? ¿De dónde se lleva? No puede ser posible que se desaparezca 1 millar, 2 millares, 3 millares si las resoluciones que se han emitido no son tantas. Entonces por eso se ponen esos sellos de agua y ahí sí uno más puede control, mano dura, ¿verdad? Doctor, agradecerle infinitamente por su visita acá a nuestro set de Como en Casa. ¿Dónde lo pueden encontrar el público televidente? ¿De repente alguna consulta, doctor? Cualquier consulta, estamos en la oficina que hay en Colón 686, oficina 102. Los teléfonos 97-960-1807 o asterisco 746355. Doctor Cárdenas, infinitamente agradecida con usted por el tiempo brindado. Amigos, este fue el consultorio jurídico acá en Como en Casa. Le damos pase a Nancy, que nos tiene algo importante que decir.